A ver si tenemos por aquí al pastor. Pastor Flavio, ¿estás por ahí? Buen día, Pastor Mario, para ti, para toda la audiencia de la Radio La Feliz. Una alegría estar nuevamente este día miércoles compartiendo la palabra de Dios. Dios cuida de mí, ese será el tema el día de hoy. ¿Cómo necesitamos en estos tiempos saber de que tenemos a alguien que nos cuida? Aunque las noticias no son muy alentadoras, pero hay otra noticia mejor, que Dios cuida de nosotros. Sí, seguro. Esta canción es muy significativa. Recuerdo haber estado en una reunión de muchos cristianos donde se cantó, Satirio Santos cantó esta canción ahí en vivo, que como bien has dicho, bueno, has puesto la versión de Dani Berríos, Dios cuida de mí. Es una canción muy, muy hermosa. Qué tremendo es el mensaje, que Dios nos cuida. Y hoy día Pastor, creo que este mensaje es muy oportuno por la situación que estamos viviendo. Hablar acerca del cuidado de Dios es muy, muy bueno. Y en este caso lo vamos a hacer bien didácticamente, usando algunas figuras usuales que la gente sabe, que la gente conoce, para describir cuál es el cuidado de Dios para nosotros. Jesús, cuando estuvo entre nosotros, usó algunas figuras. Él se refirió a la higuera, al campo, a la viña. Jesús usó algunos elementos de su cultura para poder enseñar verdades espirituales muy profundas y muy hermosas. Hoy día vamos a hacer eso, vamos a recorrer con todos los amigos que miércoles tras miércoles nos acompañan en estas reflexiones. Vamos a recorrer 5 puntos donde vamos a tomar 5 ejemplos o comparaciones que nos van a enseñar acerca del cuidado de Dios para nosotros. Muy bien, con mucha alegría, tomando cada día miércoles conciencia de que se unen tantas personas que están compartiendo contigo y conmigo y con toda la familia que está en este ministerio. Podemos tener esa seguridad de que detrás del micrófono hay gente que está escuchando y que disfruta Así es. de estas charlas, de estos temas. El tema de hoy es un tema, como decíamos, Pastor, muy devocional, porque, bueno, justamente estamos hablando acerca del cuidado que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué es importante? Por la situación, el contexto en el que nos estamos moviendo. Al referirme al tema del cuidado de Dios, voy a tomar 5 figuras de nuestra realidad para poder explicar el tema. Entonces, cuando vamos recorriendo cada uno de esos 5 ejemplos, vamos a ir hablando acerca de las características del cuidado. En primer lugar, vamos a desarrollar 5 puntos, 2 en la primera entrada, que es esta, en el primer segmento, 2 en el segundo, y para el final vamos a dejar una quinta punto. Bien, vamos a comenzar con el primer ejemplo que nos habla acerca del cuidado protector de Dios. Lo tenemos, el versículo clave para este estudio sería Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice así Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, pastor, lo primero que Dios, para introducirnos en este tema, lo primero que tenemos que saber es que podemos echar nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestras urgencias, podemos ponerlas sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es algo muy, muy importante, ¿no, pastor? Así es, porque cuando el ser humano eh, está viviendo en un mundo como este, se complica todo porque queremos confiar en lo que nos dice la política, queremos confiar en lo que nos pueda decir un jefe, queremos confiar en lo que nos diga, no sé, en estos tiempos de pandemia, la ciencia.
Pero nos damos cuenta cómo hay falencia, ¿no es cierto? Cómo hay falencia. La gente dice, bueno, ¿en quién confío? ¿Qué hago ahora? Y aquí encontramos algo maravilloso, en quien podemos confiar, pero con los ojos cerrados. Así es. Entonces, ya entrando al primer punto, a los queridos amigos que seguramente varios de ellos toman nota, el primer punto es que Dios nos cuida. ¿De qué forma Dios nos cuida? El primer ejemplo es que nos cuida como una madre que consuela a su hijo. Dice el primer versículo de este punto, es Isaías capítulo 66, versículo 13. Dice así: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Acá nos habla de la figura, el profeta Isaías le dice al pueblo de Dios que él iba a consolar, Dios iba a consolar al pueblo como una madre que consuela a su hijo. Qué hermosa figura que toma de la madre, ¿no? ¿Cuántas mamás nos estarán escuchando en esta mañana y saben que sus brazos tienen ese afecto tan especial, tan entrañable, que cuando el hijo está llorando es muy doloroso, pero lo pueden abrazar y lo pueden consolar, y entonces el hijo en los brazos de la madre se siente con ese consuelo y sus lágrimas comienzan a quedar atrás porque ahora se siente abrazado, ahora se siente, digamos al amparo de la madre. Algunas veces, cuando viene a visitarnos nuestro nieto a casa, es pequeño, y lo dejamos en su casa, a veces él quiere quedarse, quiere regresar y por ahí se pone a llorisquear un poco porque justamente quisiera seguir, ¿no? Y qué doloroso es para los adultos ver a un niño llorar. Y quisiéramos abrazarlo, consolarlo y acogerlo, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que saber, todos aquellos que estamos escuchando esta lección, es que tenemos un Dios que tiene una actitud de una madre, esa madre que abriga, esa madre que consuela, esa madre que está pendiente, esa madre que no va a permitir que nada le pase a su hijo, porque todas las madres naturalmente tienen esa naturaleza de poder cuidar de sus hijos, eh, con ese cuidado absolutamente minucioso, absolutamente atento. Entonces, a los amigos que nos están escuchando, seguramente muchos de ustedes tendrán su madre, algunos no la tendrán como yo no la tengo físicamente, la tengo en el recuerdo, pero recordamos de nuestra madre, de sus cuidados, recordamos cuando nos caíamos y nos tomaba de la mano y nos levantaba, y de pronto muchos de los que nos están escuchando tendrán todavía la posibilidad de tener esa madre que los ayuda, los ampara. Y muchas mujeres que nos están escuchando serán madres y saben muy bien acerca de lo que yo estoy hablando. Entonces, ese mismo amor que tú sientes por tu hijo, esa misma preocupación, ese mismo afán que tienes porque él esté bien, porque él se desarrolle, porque él siga adelante, porque lo quieres ver triunfador, lo quieres ver que alcance sus logros, porque sos la madre y estás pendiente de él. Ese mismo amor es el que Dios tiene por nosotros, que es algo maravilloso, pastor. Cuando pensamos en lo que está diciendo, bueno, no nos queda más que darnos cuenta que hay un cuidado tan importante de parte del Señor, porque si el Señor está diciendo que Él cuida de nosotros y Él nos cuida como una madre. Y Pastor Flavio, yo creo que más claro que eso es imposible, porque todos nosotros tenemos algún recuerdo de nuestra mamá, de las que están vivas y las que ya están con el Señor, de las cosas que a veces han tenido que hacer por sus hijos, y ha sido tan grande las fuerzas que ellas han tomado en un momento de necesidad, por ejemplo, que
todo lo han hecho por amor, por amor, por protegernos, por ayudarnos. Qué maravilloso cuidado, qué grande es eso. Y sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando nuestros hijos eran pequeños, eh, y, había que abrigarlos después de, de bañarlos, por ejemplo. La madre poder, digamos, pasarle la plancha a la camiseta limpia que se van a poner con con el simple propósito que esté calentita, de manera que cuando se la pongan a la camiseta Ujú, ujú. les dé un abrigo, ¿no? Una, quizá una cosa que puede significar poco para muchas personas, pero que significa mucho para el niño, porque ahí ve el cuidado deferente, el cuidado especial, el cuidado atento, o sea, como esa madre que realmente está en vigilia, como esa madre, ahora por ejemplo, en tiempo de pandemia, vemos que las madres están afanadas por sus hijos, por protegerlos, por cuidarlos, para que no les vaya a suceder nada, ¿no? Sin embargo, Dios acude, ¿no? Hubo una mujer llamada Agar que había tenido a su hijo, era pequeño, Ismael, y estaba en el desierto, y estaban por morir de sed. Entonces ella lo dejó en un lugar y se separó a distancia de un tiro de arco para poder escuchar, para poder estar atenta lo suficientemente lejos como para poder escucharla, pero no lo suficientemente cerca como para ver el momento y vivir su muerte. Sin embargo, en ese momento, esa madre que estaba sufriendo, esa madre que estaba angustiada porque la muerte estaba acechando, Ismael estaba allí al abrasador, al calor abrasador del sol y con una muerte segura. En ese momento Dios y comenzó a llorar este niño, este jovencito, y Dios escuchó ese llanto y asistió y salvó a ese niño y salvó a su madre y preservó su vida. Eh, y esa madre, me imagino yo, pastor, cuál habrá sido, cómo le habrá cambiado el semblante a Agar cuando ve ahora que ese hijo que estaba a punto de morir, por una intervención sobrenatural de Dios ahora, ese hijo ha sido salvado y ella se vuelven a tejer todas las historias y se vuelve a armar todas las ilusiones de una madre con su hijo Mm, que hasta minutos antes estaban perdiendo. Esto es algo realmente maravilloso. sí, sí, así es el amor de Dios, así es el amor de Dios, así es el amor que necesitamos en este tiempo, donde muchos hijos se han apartado también del camino del Señor y vemos a esas madres que doblan sus rodillas, oran por sus hijos y que, bueno, siguen manifestando ese amor. Dios tiene tanto interés en nosotros y nos da este ejemplo que nos está dando para entender un poquito que siendo nosotros incapaces, vulnerables y personas llenas de defectos, Él siempre está listo para ayudarnos, vendar nuestras heridas, abrazarnos, proveernos las cosas que necesitamos. Eso es Dios, eso es Dios. Así es. Bueno, pastor, ya con esto pasamos al segundo punto. El punto entonces, querido amigo, como corolario de este primer punto, podemos decir que así como una madre cuida de su hijo, Dios nos cuida a nosotros. El segundo punto está en Ezequiel capítulo 34, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. En segundo lugar, el cuidado de Dios también se manifiesta en el mismo cuidado que un pastor tiene por sus ovejas y las busca cuando están en peligro. Ujú. Eh, acá toma primero la figura de la madre, ahora toma la figura del pastor. Y yo quisiera rastrear este versículo, digamos, escanear este versículo para sacar el mejor provecho de dice así. Como reconoce su rebaño el pastor, o sea, acá Dios es el pastor, nosotros somos su rebaño. El pastor conoce perfectamente su rebaño. Veía hace unos días en una parte de Mendoza, una provincia limítrofe con San Juan en la República Argentina,
un auto que va por la ladera de un río, entre la ladera de un río y una montaña, y se tienen que parar porque viene una cantidad de animales de pastoreo tremenda, tremenda, pero eran tantos animales que venían, que los vehículos se tuvieron que parar porque justamente los animales venían por la ruta y habían inundado, venían Mm. cubriendo toda la ruta. Pero hay algo muy particular, pastor querido. Venían las cabras juntas, las ovejas venían juntas, los caballos venían juntos, no se mezclaban entre ellos. Cada uno de ellos tenía su grupo de pertenencia. Estas personas que venían allí se ponen a filmar este paso. Entonces pasan todos estos animales y los pastores vienen al final en sus 2 caballos, eran 3 pastores, venían arreando todo el rebaño, venían trayéndolos para que seguramente pastaran, seguramente se alimentaran del río, tomaran agua, bebieran. Dios, tenemos que decir que Dios nos reconoce, Dios es ese pastor que reconoce Mm. a sus ovejas, ese pastor que dice acá, Dios reconoce su rebaño, a las ovejas que han sido esparcidas. De pronto viene un lobo y quiere comer a alguna oveja del rebaño y esa oveja huye. El pastor va porque sabe que está corriendo peligro. Dios nos asiste, Dios nos busca cuando nos separamos, cuando le queremos dejar, porque somos seres humanos. A veces queremos seguir a Dios y a veces no lo queremos seguir porque nos parecen más importantes las cosas de este mundo. Y cuando nos alejamos, Dios viene a buscarnos como ese pastor, porque estamos dispersados, estamos lejos del rebaño, estamos corriendo peligro. Aquellas personas que tienen una fe en Dios y se han separado de Dios, que se han apartado del rebaño, están corriendo peligro. ¿Por qué? Porque está el lobo persiguiendo a las ovejas para devorarlas. Entonces, acá dice que Dios primero es el pastor. Nosotros somos su rebaño. Que Él viene a perseguir a la que está esparcida. Dice, y así reconoceré mis ovejas y las libraré. Dios nos reconoce. La persona que nos está escuchando tiene que saber que Dios sabe quién es. Dios sabe quién es usted. Dios sabe cada paso que usted da. Dios la conoce, Dios lo conoce. Dios nos conoce y como Dios nos conoce, nos identifica y nos libra de todos esos lugares que nosotros podamos estar mal. Por ejemplo, acá dice, el versículo dice, los libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas del día nublado y de la oscuridad. Acá da dos momentos del día, cuando está nublado y cuando está oscuro. Qué tremendo. A mí me gustan un poco los días Ujú, nublados, pastor, ujú. te confieso, ¿no? Me gustan los días grises, me gustan los días nublados. Pero ciertamente los días nublados a veces están nublados, tanta la neblina de los días nublados que uno no puede saber ni dónde está. De hecho, cuando vos vas en la ruta, en camino, y a veces es tan grande las nubes, o tan grande digamos, la humedad, o todo ese rocío, o toda esa neblina, que no puede uno identificar dónde está perdido, está extraviado. Y suelen suceder muchos accidentes porque la gente pierde la noción del espacio. Y ni que hablar de la oscuridad, ¿no? Ni que Ujú, hablar de la ujú. oscuridad cuando la oveja está en la oscuridad, cuando no puede distinguir dónde está, no puede distinguir los riesgos que tiene alrededor, la oscuridad, con todo lo que significa. Entonces, querido amigo, si vos te has apartado del rebaño, un día tomaste la decisión por Cristo, lloraste delante del Señor, pasaste al frente de la iglesia y le pediste al Señor perdón por tu pecado, comenzaste muy bien, te congregaste, conseguiste una Biblia, comenzaste a congregarte y después en algún momento fuiste perdiendo ese interés,
empezaste a juzgar a las personas, empezaste a considerar que es mejor quedarte en tu casa que ir a la iglesia, empezaste a ceder ante algunas tentaciones que el mundo te ofrece, y hoy día te ves que has perdido tu comunión con Dios, has perdido tu relación con Dios, has perdido la intimidad con Dios. Entonces eres esa persona, esa oveja que se ha apartado del rebaño. Y el Señor está viniendo a tu encuentro ahora para volver al rebaño, para que tú vuelvas al rebaño y recuperes la comunión con Dios. Así es, pastor, y en estos días, en este tiempo donde mucha gente ha tenido que aislarse de la iglesia, de la comunión, ¿cuántas de esas personas nunca jamás consideraron enfriarse y apartarse? Pero fíjate qué sigiloso, qué astuto ha sido todo esto, porque muchos ya están dejando el camino del Señor y qué bueno que es el Señor que hoy sale con esta palabra, porque cuando hablamos de las ovejas, de las personas, de los miembros de una iglesia, del cuerpo de Cristo, la oveja muchas veces no puede distinguir el peligro y ahí vamos, y muchos hoy no se dan cuenta que hay un peligro muy grande en dejar de estar en comunión, en dejar de estar en relación con el Señor, se enfrían, se apartan y ahí viene el peligro. Pastor, hay algo que hay que decir. Cuando un creyente se deja de congregar, no le está haciendo un daño al pastor, ni le está haciendo un daño a la iglesia, aunque en alguna medida es muy bueno considerar que la Biblia dice que no debemos dejarnos de congregar. Pero se está haciendo daño a sí mismo, porque su vida espiritual se está desmoronando, se está desintegrando, y esto va a traer una consecuencia. Claro. Entonces, estos dos primeros puntos, pastor, el cuidado de Dios para las personas que nos están escuchando, es como esa madre que nos consuela cuando estamos dolidos o con lágrimas en nuestros ojos, o ese pastor que nos busca cuando nos hemos perdido, cuando nos hemos separado del rebaño, pastor. En este segundo segmento de este programa, vamos a analizar dos puntos más que tienen que ver con dos ejemplos que la Biblia toma para hablarnos acerca del cuidado del Señor por sus hijos. El tercer punto, entonces, para aquellos que están tomando apuntes, es que Dios, como un águila, nos lleva. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11. Deuteronomio 32, 11 dice así la palabra del Señor. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Acá nos habla acerca de el águila. ¿Sabes, querido pastor, que estamos en la iglesia el domingo? Está el profesor que está enseñando en la escuela bíblica para adultos, se está tomando todo lo que nosotros podemos aprender acerca de las aves que menciona la Biblia y que nos enseña las aves. Y me he quedado asombrado, lleva 2 domingos hablando del águila, acerca de las diversas características que tiene el águila y que nos hablan de verdades muy, muy importantes. Acá dice la palabra del Señor que Dios nos cuida como ese águila que cuida de sus pichones, que los asiste, que los guarda. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. El águila tiene varias características que cuando empolla su cría, la cuida de todo tipo de peligro. Anida en un lugar que es inaccesible para cualquier tipo de depredador que pueda venir. Y está pendiente, está revoloteando, está haciendo una vigilia permanente, y ningún animal se le puede ocurrir a asistir a ese nido, porque sabe que se va a encontrar con ese águila que va a hacer lo imposible por defender su cría. Estábamos aprendiendo que el águila puede vivir entre 35 y 70 años de vida, y es el ave más longevo del mundo,
Y es algo muy particular también acerca de esto. ¿Por qué? Porque en algún momento el águila tiene que renovar su plumaje. Ujú. A la mitad de la vida, el águila comienza a verse ante un tremendo desafío. Tiene que, tiene que partir el pico, golpear una piedra y partir el pico, y tiene que dejar que el pico nuevamente crezca, esperar en ese dolor hasta que nuevamente crezca ese pico, y que después de que crezca ese nuevo pico, comenzar a cambiar su plumaje completamente para volver a vivir otros más de 30 años más. No todas las águilas toman la decisión de romperse el pico y esperar que crezca para poder desplumarse de las plumas viejas y vestirse de nuevas plumas para vivir más una vida nueva. Y esto nos habla de la renovación, esto nos habla de que hay procesos que son dolorosos en nuestra vida, Ujú, ujú. pastor, como el águila que tiene que quebrarse el pico, imagínate, Sí. quebrarse el Mm. pico contra una roca y esperar que crezca un nuevo pico para poder con ese nuevo pico desplumarse de las plumas viejas y cubrirse de plumas nuevas para seguir viviendo, pastor. Sí, sí, hay una canción que cantábamos hace un tiempo que decía, rompe mi vida y hazla de nuevo. Es que cuando llegamos al Señor llegamos con tantos defectos, tantas cicatrices y nos damos cuenta que todo ha estado mal y necesitamos nacer de nuevo como dice la Biblia, y en ese nacimiento tenemos que hacer algunas cosas. Y esta enseñanza es maravillosa. Estaba pensando en lo que estabas diciendo, sí, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin dedicación va a ser muy difícil que podamos enfrentar lo que viene. A lo mejor quizás estamos en la mitad de nuestra vida, ¿no? Y queremos mirar hacia adelante y no vemos futuro, no vemos esperanza. Bueno, es el momento de comenzar a trabajar en estas áreas para que Dios nos extienda nuestra vida en salud, en ese cuidado que necesitamos. Bueno, decirle al Señor, Señor, aquí estoy, quiero ser como el águila, pero va a llevar su sacrificio, ¿no? Su sacrificio. Así es. En algún momento, pastor, el águila pone el pichón ante el precipicio porque ya considera que está en condiciones de emprender su primer Ujú. vuelo. Pero en esto no ha habido un ensayo previo, ha habido algo en la naturaleza le dice al animal cuándo debe arriesgar a su cría para que emprenda el primer vuelo. Entonces, la va llevando hasta ese precipicio hasta que finalmente este pichón cae por el vacío y la madre va allí supervisando el vuelo para asistirle, para poder socorrerle si algo sale mal, pero el águila naturalmente, este pichón comienza Comienza a a volar. moverse, comienza a Sí, volar, pero sí. con la mirada supervisora de su madre. Esta figura del águila es realmente maravillosa. Es maravillosa, Después también, sí, sí, perdón, y me gusta porque adelante, nos adelante. habla de las alturas, ¿no? ¿No? Volar en las alturas. Y lo que estás diciendo tú en este momento es el riesgo de mover, de extender esas alas del pichoncito que está aprendiendo, ¿no? Y qué maravilloso cuando descubre que puede volar, que puede levantarse. Sí, Y sí, debe ser algo, sí, bueno, hay, la naturaleza, ¿no? Que el Señor hizo, pero si eso lo aplicamos a nuestras vidas, es decirle a la gente, anímese, crea por la fe, tírese los brazos del Señor, y cuando se tira los brazos del Señor se va a dar cuenta que va a ser libre de las cadenas, libre del pecado, libre de los miedos, y vamos a poder estar en el aire, maravilloso. así es. Antes de pasar, porque ya me estoy entusiasmando, porque he aprendido tanto en la escuela bíblica. Yo tomo la escuela bíblica, pastor de adultos, todos los domingos. El maestro enseña a mí, como me gusta tanto aprender, considero que todavía tengo tantas cosas que Claro, aprender. claro. Y contaba este profesor, decía así,
El águila tiene, por lo general las tormentas nunca están a más de 7.000 u 8.000 metros de altura. Entonces el águila tiene una propiedad que puede volar y superar esa altura de 7.000 u 8.000 metros y puede elevarse por encima de la tormenta. Ujú, ujú. Esto es algo maravilloso. Seguramente hay personas aquí que nos están escuchando que están en esa tormenta, con temores, con pruebas, con dificultades. Pero hoy día les animamos a que como el águila pueda Así es. elevarse y pasar todos esos problemas. El águila dice que vuela sobre la tormenta y puede permanecer horas aún sin mover sus alas, planeando solamente, Ujú. manejando la posición aerodinámica de sus alas para estar por horas superando toda la tormenta, y cuando pasa la tormenta puede regresar Qué naturalmente a lindo. su sitio. Qué tremendo, que a los amigos que nos están escuchando, cuando hayan tormentas en tu vida, puedes elevarte en la palabra, elevarte confiando en Dios, llevar al Señor todas esas situaciones Así es. y elevarte por sobre tus problemas. Es algo maravilloso. Bueno, ahora sí, vamos ahora a ir al cuarto punto. Eh, lo tenemos en el Salmo 103, versículo 13. El Salmo 103, versículo 13 nos dice lo siguiente: como el Padre se compadece por sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Acá muestra, habíamos visto al principio la figura de la madre que consuela, pero ahora en cuarto lugar vemos al Padre que se compadece. Dice la palabra que como el Padre que se compadece por sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Que el Padre tiene esa naturaleza de comprender a Ujú, su Hijo, de ujú. comprenderlo, de compadecerse, de saber. A lo mejor los hijos intentan cosas y los vemos que a lo mejor no lo consiguen, o a lo mejor han cometido un error que les pesa o se sienten culpables. Y qué bueno que el padre tiene esa empatía, tiene esa ponerse en el lugar y comprender la situación. Dios se compadece de nosotros, nos entiende, Dios es el que nos ha hecho, y él tiene, él tiene el manual del fabricante y sabe cómo nosotros somos, sabe cuáles son nuestros deseos, sabe cuando nos sentimos mal, sabe cuando cometemos errores. A veces pensamos, naturalmente, que cuando estamos en pecado, Dios se olvida de nosotros, pero al contrario, Dios entiende que nosotros pecamos porque somos seres humanos, pero tiene esa compasión, esa gracia favorecedora. Él quiere siempre un encuentro. La idea que quisiéramos que la gente tenga de Dios es la idea de ese Dios que siempre quiere conciliar, ese Dios que siempre quiere arreglar las situaciones. Nosotros vemos en el mundo, en la gente, que se agudizan los conflictos, pastor. Empiezan las diferencias, las personas se Ujú. refugian en su orgullo, cada día se acentúan más las diferencias, los problemas, los conflictos, pero Dios se compadece, Dios no, Dios tiene la bandera de la paz, Dios quiere establecer con nosotros una relación que va más allá de todo conflicto. Dios, si tenemos pecado, Dios nos comprende, Dios aborrece el pecado, pero se compadece de nosotros y sabe que la única forma que nosotros podamos ser libres de pecado es que se los entreguemos a Él. Entonces, acá hay una condición que nos dice la segunda parte de este versículo. Dice que Dios se compadece de los que le temen. Acá hay una prescripción, el temer a Dios. Diríamos, pastor, que temer a Dios significa tener ese respeto reverente. El temor quiere decir respeto reverente, respeto que es tan importante al punto de que hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Ese respeto,
ese tener en cuenta lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros, traduciendo el versículo, tenemos ese respeto reverente, si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, a pesar de nuestras limitaciones, porque todos tenemos limitaciones, pero Dios se compadece, Dios siempre quiere arreglar, Dios siempre quiere solucionar el problema. Es muy importante, creo, la idea que la gente tiene que tener de Dios. Yo cantaba cuando era pequeño, cuando era adolescente, cantaba una canción que decía, pensaba que Dios era un anciano de larga barba blanca que estaba sentado entre las computadoras y que tenía una visión rígida, una visión lejana, una visión extraña, ese Dios juzgador, ese Dios implacable, ese Dios inalcanzable, ese Dios que lo único que hace es ver quién saca el pie del plato para condenarlo. Así es. O sea, o quién se resbala para terminar de voltearlo. La idea social, la idea religiosa de ese Dios que anda buscando a quién corregir o a quién castigar, tenemos que destruir esa idea de ese Dios que lo único que quiere es nuestro mal y confrontarnos con una realidad nueva, que tenemos a un Dios creador que nos ha hecho, que nos conoce, que sabe quiénes somos, que nos ha dado una oportunidad, que quiere establecer con nosotros una relación madura, no una relación de lo que se puede, lo que no se puede, premios y castigos, estas dicotomías que tiene la gente. La idea religiosa, si hago algo bueno, Dios me va a querer, y si hago algo malo, Dios no me va a querer. No, estas simplificaciones no caben en el corazón de Dios. Dios es un Dios grande que quiere una relación personal, no una relación religiosa. Quiere una relación diaria. Dios no está encerrado en las paredes de una iglesia, Dios está en el corazón de las personas. Por supuesto que habita en la iglesia, porque cuando la iglesia se congrega, cuando los creyentes van al culto y comienzan a alabar a Dios, la presencia de Dios se manifiesta y se llena ese lugar de la presencia de Dios. Pero se llena ese lugar de la presencia de Dios porque hay gente que está llena de su presencia. Porque Dios habita en corazones, no habita en templo hecho de manos de hombres. Los templos, las iglesias pueden ser muy hermosos. Pues vamos y sentimos la presencia de Dios, nos arrodillamos, lloramos, nos quebrantamos, tenemos recuerdos hermosos de la iglesia, del templo, del lugar físico. Pero el lugar donde Dios, el templo donde Dios quiere habitar, es el templo de nuestro corazón. Y bueno, conmovidos, pastor querido, haciendo un paréntesis, conmovido por la misericordia del Señor, por el cuidado que Dios tiene, por saber de que, bueno, que Dios nos preserva, que Dios nos guarda, a pesar de tantas situaciones, a pesar de tantos riesgos. Saber de que Dios tiene el control. Quizá suena como una frase que se repite vez tras vez, es muy, muy común, pero es algo tan tangible, saber de que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, que Dios realmente está con nosotros. El Señor dejó una promesa muy hermosa. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, nos gustaría, pastor, que todas las personas que nos están escuchando tuvieran esa seguridad que Dios está con ellos. Que cuando nosotros creemos en el Señor, Dios está con nosotros y que va a estar hasta el fin. Yo decía el domingo, no sé cuándo será nuestro fin, cuándo será mi fin en esta tierra. No lo sé, Dios lo sabe, pero lo que sí sé es que Dios va a estar conmigo hasta el fin. Y el fin, y lo más maravilloso, pastor, antes de pasar al último punto, al quinto punto de este estudio, el fin, en realidad, para los cristianos va a significar el principio. Eso es lo más maravilloso. Así es. Así que nos gozamos en esto, pastor, ¿no? Y es nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo lo puso tan claro cuando dijo que para él el vivir era Cristo. Y cuando habló de la muerte, como que me imagino más de alguno habrá abierto los ojos como diciendo no hable de ese tema. Y él dijo, para mí morir
es ganancia. Es mucho más todavía, es mucho más. Así es, muy bien. Pastor querido, ahora sí a los oyentes les anunciamos, hemos llegado al quinto y último A la punto recta final. a la recta final de esta entrega de este día miércoles. Volviendo a recordar lo que ya habíamos anticipado, Pastor, que si algún oyente desea algún tema específico, Así es. puede pasarlo y podemos preparar un tema que la audiencia desee que podamos desarrollar. Me enviaron Eh, algunas sugerencias, luego te la voy a estar mandando, ¿eh? pero, ¿cómo no? Sí, Qué bueno, Pastor. Espero entonces esa sí, comunicación para preparar algo pertinente y a lo mejor hasta sería lindo decir que si yo, tal persona pidió este tema y estamos complaciendo el así es, anhelo. así es. Bueno, Pastor, este último punto tiene que ver con una figura muy importante, que es la figura del matrimonio. El quinto lugar es que, hablando acerca del cuidado de Dios, que Dios cuida de cada uno de nosotros, como dice, como esposo se regocija con su esposa. El versículo 5 del capítulo 62 de Isaías dice así, Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Está hablando de una figura muy usual que es el matrimonio. Vamos a decir también que el matrimonio es un invento, es un diseño, es una idea de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. El matrimonio es una idea de Dios. Obviamente que es la idea primaria de Dios fue unirlos para que ellos se realizaran personalmente, pero también persiguió otros propósitos secundarios como son poder procrear y que la raza pueda, digamos, continuar en la tierra. Acá dice, toma la figura de ese joven que está deseando pasar un tiempo con esa novia que va a ser su esposa, y se desposan los dos, ¿no? Se conocen, ¿no? Bueno, la Biblia menciona, para los oyentes que nos están escuchando, el término y Adán conoció a Eva. Ese conoció se refiere a una relación sexual, es decir, el joven tomado de esta figura de Isaías 62:5 es ese joven que está deseoso de estar con su esposa, que está deseoso de poder ser una sola carne, y se van a desposar y van a tener esa intimidad, y eso produce en ambos cónyuges, ahora cónyuges, antes novios, produce un placer hermoso. Bueno, así con esa intensidad, con ese amor, con esa satisfacción, dice que Dios también está con nosotros, como ese amor íntimo que tiene el amor Ujú. del esposo por la esposa. Dios tiene ese amor íntimo para con sus hijos, se goza con nosotros, quiere tener una relación con nosotros personal, una relación espiritual, quiere establecer con nosotros una relación duradera. Qué hermosa es la figura del matrimonio. De hecho, Pastor, no solamente compara, digamos, la relación de Dios con el creyente en esta relación de matrimonio como la esposa, sino también compara la relación del matrimonio de Cristo con la iglesia, como esa iglesia que es esa esposa que va a ser desposada, que espera. ¿Qué hace la mujer cuando va a ser desposada? Está esperando con ansias el momento, está esperando la fecha, está esperando el día en que venga su esposo y que puedan ser finalmente, quizá después de mucho tiempo, poco tiempo, no sé, pero que puedan ser un matrimonio, ¿no? Qué hermosa la figura del matrimonio, qué importante que es el matrimonio. Y esta alegría de la mujer, de esa virgen que espera ese esposo, que porque quiere estar con él, porque quiere tener su hijo, porque quiere establecer una familia. ¿Cuántas historias se tejen, pastor, cuando uno comienza una relación de matrimonio? Ujú. ¿Y cuánto planeamos y decimos cómo nos gusta?